¿Qué tal? Bienvenidos y bienvenidas a una nueva edición de Base. Hoy repasaremos algunas de las acciones más recientes de nuestra federación, desde la campaña del 25N hasta nuevas iniciativas deportivas y educativas. Y como contenido central de este programa les ofreceremos una doble tertulia dedicada a la formación, con la participación de Francisco José Vázquez, jefe de estudio de los cursos de entrenadores, y Rafa Jiménez, formador del Comité Técnico de Árbitros. Además, veremos el resumen de la jornada gracias a nuestra cámara portátil y conoceremos las últimas visitas escolares a la ciudad del fútbol. Y por parte de nuestras selecciones les mostraremos una carta muy especial que nos escribieron tras su pasada participación en el Campeonato de España de Selecciones Autonómicas que se celebró, como ya saben, en la región de Murcia. Con todo esto y mucho más, comenzamos un nuevo Base. Y durante la última semana, la Real Federación de Fútbol de Ceuta ha llevado a cabo una campaña de sensibilización con motivo del 25 de noviembre. Se celebró un encuentro simbólico en el centro penitenciario. Se participó en el acto institucional de la Asamblea y en el fútbol base, equipos y deportistas mostraron su apoyo con distintas acciones y mensajes reivindicativos. Una programación que ha reforzado la importancia de la educación, la igualdad y el papel del deporte como herramienta de concienciación y compromiso frente a la violencia hacia las mujeres. Y porque esta lucha no es cuestión de solo un día, os dejamos con el vídeo del acto principal que tuvo lugar en el campo Emilio Cózar, donde mostramos de forma conjunta la tarjeta roja a la violencia de género. Hoy, 22 de noviembre del 2025, en el marco inicial de la Liga Infantil Femenina de Fútbol 7, nos reunimos en el campo Emilio Cózar de la ciudad del fútbol de Ceuta para alzar la voz en un día que nos recuerda una realidad dolorosa, la violencia de género. Queremos demostrar que el fútbol también es un espacio para sembrar igualdad, respeto y solidaridad. Cada lazo morado que llevan las jugadoras y los árbitros y cada gesto simbólico representa una voz más que se suma a esta lucha. Porque la violencia de género no es un asunto privado, es un problema social que nos incumbe a todas y a todos. Desde el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Ceuta y la Real Federación de Fútbol de Ceuta reiteramos nuestra voluntad de construir espacios seguros donde cualquier forma de violencia, discriminación o desigualdad sea rechazada con contundencia. Hoy elevamos nuestra voz en nombre del deporte en general y del fútbol en particular, pero también en nombre de la convivencia, de la justicia y de la dignidad humana. Jugamos para ganar el partido más importante, el de la eliminación definitiva de la violencia contra las mujeres, con la convicción de que cada pequeño paso suma y que cada voz cuenta. Por eso, hoy mostramos tarjeta roja a la violencia de género. Y cambiamos completamente de registro. Seguimos con uno de los contenidos que marcarán esta temporada. Y es que gracias a nuestra cámara portátil con la que retransmitimos en directo partidos destacados y que irá rotando por diferentes categorías y equipos para darle visibilidad a todos, os presentamos ahora un resumen con los mejores momentos de la última jornada.
Y después de repasar la actualidad competitiva, llega el momento de sentarnos a hablar de formación, aprendizaje y futuro. Hoy en Debase reunimos a dos personas fundamentales en el desarrollo formativo del fútbol ceutí. Por un lado tenemos a Francisco Vázquez, jefe de estudio y formador de entrenadores de la Real Federación de Fútbol de Ceuta, y por otro a Rafa Jiménez, formador del Comité Técnico de Árbitros, dos profesionales con amplia experiencia que comparten un mismo objetivo: ayudar a crecer a quienes sueñan con formar parte del fútbol, ya sea desde el banquillo o desde el terreno de juego con el silbato en la mano. Bienvenidos a los dos, chicos, bienvenidos a Debase. Muchas gracias. Francisco, para empezar, ¿cómo se organiza la escuela de entrenadores? Pues mira, en principio la estructura de la escuela la forma pues el director de la escuela, que es Iván Chávez. Después está un jefe de estudio, en este caso yo desde el año pasado estoy haciendo la labor de jefe de estudio, y luego un grupo de profesores que son los encargados de impartir un poco la escuela. Iván es el que diseña la temporada y los planteamientos a nivel de objetivos que queremos conseguir, y a partir de ahí pues trabajamos todo en equipo desarrollando las tareas. Bueno, Francisco, ¿cómo definiríais en base a lo que me has dicho vuestro papel como formadores dentro de la federación y qué importancia creéis que tiene la labor educativa para el fútbol ceutí? Vaya. Desde el punto de vista formativo nos parece muy importante que los entrenadores pues tengan una formación adecuada, teniendo en cuenta que el fútbol, pues yo creo que después de la escuela las actividades deportivas son el agente socializador más importante. Creo que los entrenadores tienen un papel muy importante porque a nivel sobre todo de fútbol base reciben un montón de jugadores y de chavales en un periodo fundamental en su vida, después de la familia y el colegio, pues el deporte es una actividad fundamental. Entonces es muy importante que los entrenadores tengan nuestro apoyo para conocer un poco las características y la tarea que van a desarrollar. Hay que tener en cuenta, y yo siempre lo digo en los cursos, que el niño no es un adulto en pequeñito, simplemente el niño es una persona con unas características especiales y distintas a las demás. Entonces es muy importante conocerlas y saber en el momento en el que estoy trabajando con él las necesidades reales que tiene y sus capacidades en función de... Hay que tener un tacto especial, ¿no?, respecto a ello. Bien, es cierto que durante los últimos años la Real Federación de Fútbol de Ceuta ha apostado de forma decidida por la formación. Cursos adaptados, nuevas metodologías, contenidos actualizados y un número cada vez mayor de alumnos que avalan el crecimiento en este área. En tu caso, ¿cómo están configurados los cursos de entrenadores? Pues mira, en principio desde la escuela de entrenadores abordamos tanto la modalidad de fútbol como la de fútbol sala. Los cursos de fútbol tienen la nomenclatura fútbol UEFA y los cursos de fútbol sala se desarrollan bajo nomenclatura nacional, y luego en función de una letra C, B o A, en función del nivel y la edad en la que te habilita. Así es como un poco pues se organiza. Aparte, como tú bien has dicho, la metodología ha ido cambiando, los tiempos van cambiando, los medios disponibles para impartir clases han cambiado, entonces intentamos que sea una metodología variada, donde la clase presencial exista, pero se acompaña de aulas virtuales que facilitan mucho la participación de personas que a lo mejor no tienen una disponibilidad horaria completa. El tema del aprendizaje basado en la realidad, que desde que uno empieza a formarse en la escuela empieza a trabajar desde el campo y desde su equipo y su club, y hacemos unos seguimientos especiales a todo ese tipo de actividades y crecimiento. Francisco, vamos a explicar a nuestra audiencia en qué se diferencia cada tipo de nivel, que hay quien todavía no le queda bastante claro, se confunde con las letras. Vamos a empezar desde lo más básico hasta el más experto, por así decirlo. Vale, pues mira, el nivel C correspondería a lo mejor a la categoría desde una escuela de fútbol pre-benjamín o chupetines, que se llama ahora creo que son, o debutantes, hasta la categoría cadete, ¿vale? Entonces básicamente es el grueso de los chavales a los que va dirigido el entrenador de esta titulación. Luego estaría el título B, que ya abarcaría esta serie, que sería Juvenil División de Honor. Luego estaría el grupo, el UEFA A, que correspondería a entrenadores que pueden dar, sentarse en banquillo hasta primera federación, ¿vale? Y como segundo entrenador en primera división. Y luego ya el curso experto, que ya te habilita para sentarte en todas las categorías como primer entrenador. El último ya sería el UEFA Pro, que es igual que el experto, pero te posibilita a trabajar fuera de España. Este nivel UEFA Pro al que hace mención, ¿queda convalidado como un título?
como un título universitario, por ejemplo? ¿Conlleva habilitante en ese sentido? A ver, desde el punto de vista de la formación de la Federación Española está enfocada a lo que sería el desarrollo de nuestra tarea dentro del mundo UEFA, que es donde estamos nosotros inmersos. La titulación académica no tiene validez como tal, fuera de lo que sería el mundo del fútbol. Entonces, la Federación habilita para el desarrollo de tu tarea dentro de lo que serían las competencias futbolísticas exclusivamente. Muy bien, queda claro esa cuestión. ¿Qué tipo de perfiles suele encontrar entre los aspirantes en estos cursos? Pues mira, normalmente todos los años siempre suele haber jugadores en activo que se encuentran en nuestra ciudad, o bien de paso, o bien que son naturales de aquí, que deciden dar el paso para empezar a iniciarse en el punto de vista de la formación, tanto de fútbol como de fútbol sala. Este año tenemos muchas jugadoras, tanto de Camoens como otros equipos de la ciudad, tenemos jugadores del Ceuta también que se están formando, entonces ese es el perfil, uno de los perfiles. También tenemos jóvenes futbolistas o futbolistas que han decidido dejar el fútbol, a lo mejor cuando llegan a la categoría amateur, y deciden optar por la formación desde el punto de vista futbolístico. Un grueso importante también son los padres. Hay muchas personas que llegan a la escuela de entrenadores pues un poco empujados por el hijo, que está en un equipo, el colegio, los amigos, y al final esa necesidad de tener personas que se hagan cargo y se responsabilicen de los equipos hace que se acerquen a este tipo de personas. Y por último, pues ya sobre todo en los UEFA B, UEFA A o UEFA expertos, son personas que han decidido apostar por la formación y por una salida laboral formal desde un punto de vista del fútbol, y está buscando una capacitación para poder desarrollar su tarea a más largo plazo. Una especialización aún mayor. Efectivamente, ya sería hablando personas que quieren no solamente trabajar en la base o aportar la base, simplemente hacer del fútbol una forma de vida. Entonces eso sí necesitan una titulación mucho más específica. Es el último gran grupo que podemos encontrar entre nuestros entrenadores. Muy bien. Rafa, me voy contigo, porque en el ámbito arbitral también ocurre algo parecido. Cada temporada surgen nuevos árbitros y árbitras dispuestas a dar ese paso. Cuéntanos cómo es la formación inicial para quienes deciden incorporarse al Comité Técnico de Árbitros y emprender su camino en el arbitraje. Bueno, buenas tardes. Bueno, pues es un camino un pelín complicado, pero al final da sus frutos. Los árbitros comienzan, ¿vale? Ingresan al Comité de Árbitros y comienzan dando clases de reglas de juego con el compañero Dries y haciendo algunas labores prácticas como ir a los campos a hacer actas, participar con otros árbitros en la recepción de los equipos, de cómo se hace una revisión, por ejemplo, a los jugadores. Eso es más o menos el comienzo de todo. Después, cuando ya se ve que están dando su fruto, ¿vale? Ellos comienzan a pitar con otros compañeros, ¿vale? Como sería como su tutor, salen con ellos, salen dos a pitar, por ejemplo, un partido de fútbol 7. Y posteriormente, cuando ya vemos que están aptos, que pasan sus exámenes y sus pruebas físicas, en ese momento le damos paso a la categoría de fútbol base y ellos ya comienzan ahí su carrera arbitral. Después de eso, estos chicos y chicas pueden seguir progresando hasta que con el paso de los meses o de los años vemos que van despuntando, que en reglas de juego van muy bien, que físicamente se cuidan y le dan paso al grupo de talento. En ese grupo de talento ya están preparados para arbitrar partidos más complejos, se le hace un seguimiento quizás más detallado por si fuese un posible ascenso a categoría nacional en el futuro. Y ya una vez que eres talento y consigues tu ascenso a categoría nacional, tenemos un plan de formación con el Comité de Árbitros Andaluz, en el que la verdad que nos asesoran mucho, nos ayudan mucho e incluso vamos a clases teóricas suyas por videoconferencia, y en la verdad que estamos muy contentos porque la verdad que nosotros sabemos, pero ellos te pueden dar también otra visión, otras cosas que a lo mejor no sabes o se te han olvidado. Y la verdad que es muy positivo porque nos ayuda a crecer como comité y también a formarnos. Es importante nutrirse de otros compañeros para ese aprendizaje continuo que requiere el arbitraje, ¿verdad? Por supuesto. Muy bien, muy bien. Y bueno, a menudo hay personas que sienten interés pero que aún no se han decidido a dar el paso. ¿Qué le dirías a quienes están dudando sobre
si inscribirse o no en los cursos de entrenadores y árbitros. Bueno, en el caso de árbitros. Bueno, tanto para entrenadores como árbitros, yo les invito que si es lo que les gusta, que adelante, que lo intenten, que se apunten y que luego va a tener muchas experiencias bonitas. Vas a conocer compañeros nuevos, vas a hacer nuevas amistades, cuando llevas un tiempo, vas a comenzar a viajar, vas a conocer sitios a los que quizás no has ido. Y al final también, esto no solo vas a aprender teóricamente y físicamente cómo es ser árbitro, también vas a ganar en valores como el compañerismo, la fuerza, la honestidad, sobre todo en el caso de nuestro colectivo, que intentamos ser lo más honestos posible y al final, pues, si quieres ser árbitro y te gusta y demás, pues tienes las puertas abiertas porque todos los compañeros que han entrado hace relativamente poco han empezado con mucha gana, con mucha fuerza y esa es la actitud que queremos en todos los compañeros que entran, así que les invitamos a formar parte de nuestra pequeña familia. Buenos motivos los que ha dado Rafa para ser árbitro. ¿Qué razones le damos a los que quieren ser entrenadores, Francisco? Pues mira, desde el punto de vista del entrenador, yo creo que es un mundo apasionante. Realmente a la gente que le gusta el fútbol, acercarte a la escuela de entrenadores te va a dar la posibilidad de compartir conocimientos, de adquirir nuevas visiones, porque al final cuando estamos en un proceso de formación, gran parte del proceso también se basa en compartir los conocimientos y la experiencia que tenemos uno y otro. Entonces realmente un mundo apasionante. Además, desde la base, sobre todo, que es donde suele empezar un entrenador, es muy gratificante el colectivo con el que trabaja, los chavales, los menores, el grupo de amigos. Realmente uno suma experiencias que al final, con el paso del tiempo, uno valora y sea un recuerdo imborrable. Y aparte, realmente formas parte de la vida de uno de los chavales, de los niños, y ellos te recuerdan con mucho cariño con el paso del tiempo. Entonces, al final, es una cosa muy recomendable. Claro que sí, porque más allá de la formación, el fútbol también es conocimiento y hay muchas normas o curiosidades que el público en general desconoce. Rafa, ¿qué nos puede decir de algunas normas que el público desconozca y que haya que explicarse desde aquí? Aprovecha esta altavoz. Bueno, pues por ejemplo, un balón a tierra, cuando el árbitro deja el balón botar al suelo a un equipo, no puedes conseguir un gol directo, no podrías chutar y conseguir el gol, sería saque de puerta. Entonces esa es una norma que se desconoce o que muchas veces en los partidos se ve que está dando un bote, le pilla cerca a la portería, intenta meter gol, si lo consigue no va a subir al marcador, así que esa es una buena. Rafa, otra de las dudas que surge mucho, o que yo escucho cuando de fútbol, sobre el saque directo y el saque indirecto. ¿Cómo se lo podemos explicar a la audiencia para que lo entienda claramente? Bueno, pues básicamente el tiro libre directo es que puedes marcar gol en la portería contraria, ¿vale? Otra curiosidad, que en tu propia portería nunca subiría el gol al marcador, si es aunque sea un tiro libre directo, sería córner. Y el tiro libre indirecto nunca vas a conseguir un gol directamente, siempre tendrá que ser tocado el balón dos veces, no por el mismo jugador, por dos jugadores diferentes para conseguir el gol. Muy bien, muy curioso. ¿Y qué reglas recuerda, Rafa, que se han implementado en los últimos años y que, bueno, quizá aún resultan desconocidas para el público, que sean novedosas? Bueno, de las más novedosas este año es la cuenta atrás del portero cuando tiene el balón controlado y no recibe ninguna presión. Contamos 8 segundos y en el momento que la cuenta llega a 0 se da un córner para el equipo contrario. Esa es una de las más novedosas. Y otra también nueva es que en un tiro de penal, si un jugador involuntariamente toca el balón dos veces, como pasó, para que la gente se ponga en contexto, el famoso penalti en la eliminatoria de Julián, sí. En ese caso, si el balón entrase en portería, se repetiría el penalti. ¿Esa norma ha cambiado a raíz de ese penalti o era una norma...? Bueno, no sé si a raíz de ese penalti, pero sí que a lo mejor se ha aclarado, ¿no? Es un caso más que ha ayudado a especificar un poco más esa regla. El constante aprendizaje, el constante movimiento del arbitraje que no para de continua evolución. Efectivamente, tú lo has dicho. Vamos a hablar del concepto de la famosa zona doxo. ¿Qué nos puedes decir de esa interpretación? Bueno, la zona doxo, para que nos hagamos una idea, en el campo contrario, ¿vale? Si el atacante, ¿vale?, está en el campo contrario
Y dependiendo de si es una ocasión manifiesta de gol, podría entenderse como que tú ves que va a ser un gol inminente, que es un gol que está medio cantado. Entonces, en ese caso, ¿vale? Si ocurre dentro del área, una ocasión manifiesta de gol ocurre dentro del área, pero hay disputa de balón, se considerará amarilla. Pero si ocurre fuera del área, se considerará roja para cualquier jugador. Esa básicamente es la zona 2. Muy bien, aclarado queda. Francisco, voy contigo ahora. En el caso de entrenadores, ¿qué errores o malentendidos comunes entre quienes empiezan ahí que podamos dar notoria importancia? Bueno, yo creo que hay dos conceptos a lo mejor que se interpretan mal desde la lejanía de la escuela de entrenadores. Uno es que la escuela de entrenadores te va a apuntarte a la escuela, te va a dar conocimiento suficientes o únicos o respuestas a preguntas concretas, y realmente el fútbol es un proceso de aprendizaje que se comparte y que se hace, donde cada entrenador realmente llegue a buscar conocimiento. Yo muchas veces les digo a los entrenadores que se forman que el título no es suficiente para ser entrenador, que después de la tarea hay mucho trabajo. Claro. La escuela es un sitio donde continúa ese proceso. Sí, pasa igual que en el arbitraje. Claro, inicia antes, continúa durante la escuela y después solo tú sigues, tienes que investigar, tienes que indagar, tienes que conocer. Entonces es súper importante que tú tengas una actitud hacia el conocimiento. Al final la tarea y el desempeño de la tarea se hace mucho mejor desde un conocimiento profundo de la materia. Entonces ese conocimiento, aparte de la escuela que te ayuda a conseguirlo, pero sobre todo las herramientas para poder alcanzar unos objetivos mucho más ambiciosos y ser cada día mejor entrenador, que es al final de lo que se trata. Francisco, ¿hay algún concepto que siempre cuesta asimilar o alguna curiosidad que recuerdes? Yo una cosa que me parece curioso siempre, que es el tema del típico, el debate sobre lo que es sobre la competición, sobre todo en la base. La competición siempre parece que es un aspecto muy denostado, muy machacado por padres, por el entorno y demás, y realmente la competición, dentro de lo que sería el fútbol base y demás, es una herramienta más necesaria. Además, la competición es necesaria desde que uno empieza, porque realmente es cuando realmente pone en práctica todos los conocimientos que aprende durante el entrenamiento. Entonces, contextualizar el trabajo que un entrenador hace durante una semana, en un día de la semana, en el día del partido, es importante, porque eso realmente nos da un feedback, una retroalimentación, una devolución sobre lo que estamos haciendo también con el equipo. Entonces eso es súper importante, pero desde el punto de vista de como herramienta para el aprendizaje. Entonces la competición mal entendida es mala. Cuando uno compite para ganar, ahí está el error, y es uno de los grandes errores que se comete aquí. Y sobre todo también el respeto que debe tener un entrenador a sí mismo y hacia la tarea que hace. O sea, es muy injusto, y yo en los cursos lo veo con los entrenadores, la valoración parcial que se hace sobre el trabajo del entrenador. El entrenador no solamente es la persona que ha participado el domingo en el partido del sábado. El domingo materializamos el trabajo de la semana, pero detrás de ese partido hay mucho trabajo y mucho esfuerzo personal. Además, en la competición ya entra en juego el árbitro, las normas, la actitud, el desarrollo de un niño llevado al límite. Entonces una realmente, lesión simplemente, claro, y un proceso de aprendizaje que va mucho más allá de lo deportivo. Además, Rafa compartirá conmigo el tema que la educación empieza desde la competición, no solamente porque realmente en los entrenamientos no hay esa rivalidad. Sin embargo, gestionar la rivalidad y gestionar el comportamiento desde la competición se hace mucho mejor, y para eso también estamos los entrenadores y los árbitros, que vamos a colaborar con el protagonista real de la actividad, que es el jugador, el futbolista. Y Francisco, tú desde tu perspectiva como entrenador, ¿qué sientes cuando escuchas la frase "le ha dado un ataque de entrenador"? ¿Qué sientes? ¿Qué te viene a la mente cuando escuchas esa frase? A ver, el fútbol es uno de los deportes en el que todo el mundo realmente se siente en la capacidad de la potestad de hablar y realmente de una manera... Todos somos entrenadores, claro, todos somos de manera un poco más frívola, pues calificamos un resultado, una foto del momento, pero detrás de esa foto, de ese momento que somos capaces de analizar o de criticar, hay un trabajo después. O sea, el entrenador, lo que pasa los domingos no es casualidad, simplemente es el proceso final de un trabajo que tú haces, y a veces el resultado no es justo con el trabajo que ha hecho. Un buen equipo puede perder habiendo hecho un buen trabajo, habiendo tenido
una buena actitud en el campo, habiendo desarrollado unas capacidades que tú realmente quieres. Y sobre todo desde el punto de vista de la base, si realmente queremos quitar el lado malo de la competición, que sería el aspecto de ganar, hay que valorar el desarrollo de todas las competencias, si realmente los chavales están mejorando, si hacen mejor las tareas, si el entrenamiento que prepara esta semana se ha notado a la hora de desarrollar en el campo. Si visto desde fuera, la gente se piensa que un entrenador es un alineador que pone a 11 muchachos a jugar y... Efectivamente, y detrás hay un gran... Yo invito a los familiares, a la gente que va a visitar los campos y demás, que respeten tanto la labor del entrenador como del árbitro, pues al final son mediadores del conocimiento y del aprendizaje en los procesos entre el fútbol y el futbolista. A eso quería yo llegar, Francisco. Ya que tenemos a un formador de entrenadores y a un formador de árbitros, compartiendo esta mesa, vamos a buscar los puntos en común entre ellos, porque al final los colectivos comparten más cosas de lo que la gente se piensa. ¿Qué valores o cualidades creéis que deben tener en común un buen entrenador, en tu caso, y un buen árbitro en el tuyo? Empiezo contigo, Rafa. Bueno, la presión yo creo que es un punto que compartimos ambos. Muchas veces la tensión del partido, el momento, el resultado. Hay miles de factores que pueden dar presión en el partido. Y nosotros también es la presión de acertar siempre, de intentar hacer lo mejor posible, que muchas veces no nos sale, pero sí que es verdad que hay que ir mejorando, ir aprendiendo de nuestros errores. Y supongo, no sé, Fran, ¿tú qué opinas? Pero más o menos ustedes también estáis sometidos a un poco de presión. Sí, claro, ¿no? Vivimos la presión. En la base menos, porque realmente cuando hablamos de chavales entre prebenjamines, infantiles y cadetes, ahí realmente hay poca presión. Pero ya cuando estamos hablando un entrenador de un equipo juvenil, que realmente tiene un ascenso de por medio, una subvención económica para el club que consigue el ascenso, realmente hay otro interés, también hay cierta presión para el entrenador, que se le ha encargado una tarea que tiene la obligación de intentar llevar a cabo lo mejor posible. Aparte de eso, para mí es importantísimo y que compartimos sobre todo, conocer lo que hacemos. Creo que tanto árbitros como entrenadores, y en esta federación y en esta escuela y en el comité técnico de árbitros se está viendo últimamente, hacemos un esfuerzo grandísimo por formar, por preparar, por enseñar, porque la gente conozca, cada vez los entrenadores, los árbitros, los profesionales que trabajan en torno a esto están más preparados, y eso se nota. Y ese interés por la preparación creo que también lo compartimos los dos. En el caso de la presión que comentaba Rafa, que lo he visto muy acertado, es verdad que tanto árbitros como entrenadores tienen que tomar decisiones en cuestión de segundos que son muy difíciles de tomar, sí, y que quizás pueden cambiar una situación de blanco a negro y que hay que entender que hay que aceptar el fallo como parte del juego. Y una cosa que siempre digo a los entrenadores cuando hablamos de la formación, y lo repito mucho, y a lo mejor me lo he escuchado en alguna formación que hemos compartido, a veces cuando estamos hablando de la base y de la competición como herramienta, no nos tenemos que centrar tanto en lo que ha pasado fuera. No tenemos que culpar al árbitro de una situación, de una derrota, porque eso no es importante. O sea, lo que es importante es saber qué podía hacer yo mejor para que no se hubiera dado este resultado. Entonces, ¿dónde está el fallo? Cuando realmente yo siempre digo que de la derrota se aprende más que de la victoria. Cuando uno pierde, hace un proceso de reflexión interna para ver qué es lo que ha pasado, dónde ha fallado. Cuando uno gana, la vanidad lo deja a lo mejor pasar muy por encima de ese tipo de reflexiones, y esa reflexión es muy importante. Entonces, yo cuando escucho a algunos compañeros contar, no, es que la culpa es del árbitro, es de la federación. ¿Tú no crees que la federación o el árbitro tiene algo en contra de nadie? Uno cuando sale de su casa a pitar, va a pitar un partido sin ningún tipo de... Lo único que quiere es tener un día tranquilo y no tener problemas con nadie. Cuando uno va a entrenar, si yo pierdo, es mucho más importante para mí aprender de lo que ha pasado que quejarme de lo que pasó. Porque si me quejo, entiendo que el problema no es mío, por tanto no tengo nada que mejorar, no me voy a esforzar por mejorarlo. Ahora, si yo realmente hago además yo eso lo digo muy importante, analizar las cosas, buscar vuestros fallos, que es lo único que os va a hacer crecer. El crecimiento personal viene desde el reconocimiento de los problemas, los déficits, los fallos que cometió uno. Y es algo que vale para cualquier ámbito de la vida. Para realmente. La vida en general. Yo en el ámbito profesional también lo ejerzo, lo practico y lo digo, soy un creyente ferviente de la autorreflexión y de la autocrítica, más que de la queja hacia lo que pasa afuera. Buenas palabras. Rafa, ¿cómo se le dice a los chavales que empiezan que no pasa nada por dudar? Que es normal dudar, que es normal tener tesituras, que no sabe cómo actuar, que es normal bloquearse en algunos momentos.
¿Cómo se trabaja ese aspecto con ellos? Pues sinceramente lo que se le dice es que ellos piten lo que ven, porque cuando tú no has pitado algo, la razón es porque tú no lo has visto o porque tú has considerado que lo que has visto no es punible. No es infracción, sí, no es punible. Entonces es importante trabajar con ellos sobre todo eso, porque sí que es verdad que al principio los chicos dudan, ellos piensan o saben que es penalti o que es falta o cualquier cosa y les da como cosa o les surgen dudas, pero poco a poco con 7, 8 partidos eso se va limando y al final ya se van soltando y ya pues van haciendo su carrera arbitral pues, a molde de cómo sea su personalidad y de todo eso. Es como en cualquier trabajo, el primer día está un poquito verde y poco a poco vas cogiendo tu... El oficio se hace también con en la vida hace el monje, claro, ¿no? Que se dice, ¿no? El entrenador no se forma ni el árbitro porque hoy has tenido un título... De la noche a la mañana, claro. Se trabaja desde el día a día, desde el esfuerzo diario y desde el error y el análisis sobre lo que está pasando. Efectivamente. Chicos, cada temporada se celebran charlas conjuntas entre el comité de entrenadores y el comité técnico de árbitros como sesiones de actualización de reglas de juegos de fútbol y de fútbol sala. Además de estas iniciativas, ¿qué otras acciones creéis vosotros que podrían seguir fortaleciendo la relación y el entendimiento entre ambos colectivos? Y esto contigo, Francisco. Bueno, aparte de eso que tú has dicho, que son jornadas abiertas para todo el mundo, es verdad que también nosotros en la formación específica de la escuela, en la titulación de los cursos, estamos invitados a los miembros del Comité Técnico Arbitral para que explique un poco su punto de vista a través en los cursos de nuestros entrenadores, porque realmente la empatía y el conocer un poco el rol o el papel del otro, ver el río desde la otra orilla, te hace ver las cosas distintas. Entonces creo que es importante compartir experiencia, cada uno desde su lado. Y eso es lo que intentamos fomentar este año. Rafa vino a darnos una charla a la parte del área mía de filosofía, valores y normas del curso. Yo compartí también con el comité otra charla respecto a la visión del entrenador y las cuestiones con el árbitro. Creo que esa es la línea, la comunicación, el trabajo conjunto y el sentarnos a mejorar la tarea que hacemos entre todos un poco. Rafa, en esa charla que hace mención Francisco, ¿qué dijiste a los chavales para ese charlazo aún más? Bueno, pues simplemente comentarle quién era yo, cómo ha sido mi carrera arbitral, que pues básicamente... Muy joven, Sí, yo empecé con 16 años, ahora tengo 30 y pues he pasado ya bastantes años y pues simplemente le conté eso, que era un chaval cuando entré, que yo tenía un sueño de ser árbitro de categoría nacional, que en este mundillo... Fíjate, perdona Rafa, a esa edad lo más normal es querer ser una estrella del fútbol y tú querías ser una estrella del arbitraje. Yo era muy malo, yo me dediqué a ser árbitro y la verdad que no se me daba mal, me gustó mucho. Suele pasar, te comprendo. Sí. Yo estoy aquí porque no puedo jugarlo, tengo que contarlo, por eso estamos aquí. Y nada, pues eso, que simplemente que me conocieran un poquito más para tener un poquito más de empatía. Les expliqué ciertas cosas que a lo mejor ellos no se dan cuenta en un partido, por ejemplo, la entrega de licencia un pelín tarde y a lo mejor está por ahí el entrenador rondando en las instalaciones deportivas. Y yo qué sé, simplemente un poquito más de educación y cultura deportiva y para que supieran un poquito más nuestra perspectiva con respecto a los entrenadores. ¿Se pasa mal en los comienzos, Rafa? Bueno, al principio... Siendo árbitro siempre vas a tener alguna situación en la que vas a fallar y te vas a ir mal a casa. Lo que hace más veces es lo que acaba fallando uno. Es lo sí, pero realmente eso te va a hacer más fuerte y vas a ser otro tipo de árbitro o vas a pulir cosas que debes de mejorar en tu arbitraje. Y al final pues no es duro, es como cuando uno tiene un mal día y al final pues pasa ese día, le das vuelta unos cuantos días y ya después vuelves a la vida diaria y ya está. Intentando fallar. Intentando fallar. La rutina de cada Sí. domingo y volver muy bien al verde. Chicos, antes de despedirnos, me gustaría cerrar con un mensaje para todos que nos ven y están pensando en dar el paso, bien hacia el arbitraje o bien hacia los banquillos. Haced un llamamiento a quienes quieran formarse, bien como entrenadores o bien como árbitros. Contarnos si aún están a tiempo de inscribirse y dónde pueden hacerlo, Francisco. Pues mira, yo desde el punto de vista de los entrenadores, comentarte también antes de acabar que actualmente las ofertas formativas de la Federación están en proceso de finalización 2 cursos UEFA B y Nacional B, que acaban ahora en diciembre,
ya en desarrollo 2 titulaciones UEFA C, UEFA B y otra Nacional C, Nacional B, y ahora para aquellas personas que decidan dar el salto, a partir de enero se ha abierto una nueva convocatoria para titulación UEFA C y Nacional C, que durará desde enero hasta junio y te habilitará para poder entrenar ya como entrenador titular la temporada siguiente. Es decir, tanto la acción formativa que empezamos en septiembre como la que empezaremos en enero te habilita para formar parte de esta estructura como entrenador titular para la temporada que viene. Entonces es un buen momento para animarse y aprovechar para obtener la titulación en práctica y el año que viene poder dar el salto como entrenador. También es verdad que desde hace un par de años la Federación hace una pequeña ayuda o aportación económica a los entrenadores titulados, que también sirve un poco como estímulo y como ayuda a la tarea y la labor que están realizando día a día. Entonces animo aquí a cualquier persona que tenga inquietudes, que le apasione esto, y a esos padres también que gritan desde la grada, pues decirle que no hace falta gritar desde la grada, que se acerquen también a la zona de banquillo y que se animen a dar el paso, pues ya hemos entrado dentro y lo mismo todavía no lo saben. Muy bien, dicho queda. Rafa, ¿qué nos puedes decir tú? Bueno, pues nada, que las puertas están abiertas, que se pueden pasar por aquí por la federación, que preguntar en la puerta por el secretario del comité de árbitros, y nada, le tomará nota, lo llamaremos y deseando de que vengan. Y además tengo que comentar también que en otros comités de España, cuando tú quieres inscribirte para ser árbitro, tienes que pagar por adelantado una cantidad. Y aquí en Ceuta eso no pasa. Desde la Federación de Fútbol y desde el comité ese trámite nos ayudan a que todos entren incentivan aún más exactamente que formen parte de nuestra familia y nada, los esperamos allí con muchas ganas. Muy bien, muy buena esa iniciativa de esta Real Federación de Fútbol de Ceuta. Chicos, hemos llegado al final. Ha sido un placer contar con vuestra presencia. Francisco Vázquez, formador, jefe de estudios de la Escuela de Entrenadores. Rafa Jiménez, formador del Comité Técnico de Árbitros. Gracias a ambos por compartir vuestra labor, por compartir vuestro trabajo y por seguir impulsando el crecimiento del fútbol ceutí desde la formación, desde el esfuerzo y desde la cultura del deporte. Nosotros seguimos porque aún hay más historias que contar aquí, en De Base. Y después de esta interesante tertulia, cambiamos ahora de tema para centrarnos en una de las iniciativas educativas que desarrollamos durante toda la temporada. Y es que dentro del programa Ceuta te enseña, los centros educativos siguen acercándose a la ciudad del fútbol de Ceuta para conocer de cerca nuestro trabajo y nuestras instalaciones. Compartimos con ustedes algunas de las imágenes de las últimas visitas. Y tras revisar las últimas actividades educativas, nos detenemos ahora en el trabajo que vienen realizando nuestras selecciones de fútbol. Hoy ponemos el foco en dos iniciativas impulsadas por las selecciones sub-14 y sub-16. Como anunciamos, en cada sesión se incorpora un técnico del fútbol base para compartir experiencias y conocer de cerca la metodología de nuestras selecciones. Además, después del Campeonato de España disputado en Murcia, invitamos a nuestros jugadores a plasmar en una carta cómo vivieron esta experiencia. Y entre sus palabras encontramos reflexiones que muestran la importancia de esta vivencia, como es un precioso viaje de principio a fin, lo más pequeño se convierte en un gran recuerdo, o jugar con la selección de Ceuta fue una de las experiencias más esperadas de mi vida. Mensajes que reflejan el aprendizaje, la motivación y el valor humano de representar a Ceuta. Y hemos llegado al final del programa. Les recordamos que pueden seguirnos en nuestras redes sociales como siempre y en nuestro canal de YouTube Real Federación de Fútbol de Ceuta, donde ofrecemos retransmisiones en directo cada semana. Además, la próxima semana les espera una vez más Javier Cheirán con un nuevo programa de fútbol retro. Y antes de despedirme, queremos destacar que la familia de esta territorial sigue creciendo. Cada vez son más las personas que colaboran con nosotros aportando fotografías de las jornadas, ampliando la visibilidad de aquello que realmente importa, nuestros clubes afiliados.
Nombres como Raúl Fernández, José Carlos García, Mary Naranjo, Javier Rus, Daniela Fernández, Alejandro Beltrán, Javier Chellerán y Nicols forman parte de este equipo que contribuye a mostrar el día a día del fútbol ceutí. Yo me despido aquí, les dejo con una selección de imágenes de la última jornada y cojan el abrigo que ya hace frío. Hasta pronto y nos vemos en el próximo programa. ¡Chao!